ya hace un rato en la clase anterior, algunos que estuvieron ahí, les mencionaba, por ejemplo, el caso de por ejemplo, en el caso de Little Caesars, ¿sí? Que aun y cuando es una empresa, digamos, de servicios, pues también produce algo. Y les decía que ellos tenían un sistema híbrido. ¿Por qué? Porque normalmente ellos fabrican de acuerdo a tener un stock con las piezas prefabricadas que tienen, porque todas las piezas que venden tienen la misma base, pero que posteriormente ya la diferenciación que hacen es fabricar de acuerdo a una orden. O sea, ya de acuerdo a la orden toman la base y simplemente la hacen diferente de acuerdo a lo que se las pida. O sea, últimos, los ingredientes últimos que vayan a, pues, a tomar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un sistema, por ejemplo, híbrido, que les decía que también los tienen en todas las empresas. Ahora, no quiero que se vayan a perder con el siguiente explicación, y para eso tengo una gráfica por aquí que espero que la entendamos. Miren, vamos a ver nosotros lo siguiente. Fijémonos más que es lo mismo, estas dos alternativas, estas dos, hagan de cuenta que es lo mismo, explicadas de diferente manera. Les decía yo que en todas las empresas hay volúmenes y variantes, y que los volúmenes y variantes va de acuerdo al tipo de proceso que tenemos que decidir, pero que también tenemos nosotros ciertos objetivos. Pero vámonos con dependiendo de los volúmenes y variantes que tengamos, los tipos de productos que tengamos que producir y las demandas en cantidad que tengamos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Es decidir sobre el tipo de proceso. Y decidir sobre el tipo de proceso, les decía que teníamos básicamente tres tipos. Un proceso que se enfocaba en lo que viene siendo un proyecto, por ejemplo, en un proceso intermitente que está basado eh, vamos, en la intermitencia por la diversidad de productos que fabrica, y procesos continuos. O sea, nosotros tenemos estas alternativas, la uno, la 2 y la 3. Pero resulta que una vez que tengamos esas alternativas, nosotros decimos, oye, yo tengo alternativas para decidir cómo voy a establecer mi configuración de la empresa. Y aquí encontramos un tipo que era el que les mencionaba. Uno que está enfocado en la posición fija, uno que está enfocado en un layout funcional como parte de lo que es un proceso intermitente, ahorita veremos, pero en el mismo tipo de procesos intermitentes vamos a tener, vamos, una configuración de un sistema de producción que esté basado en los lotes. Y por último, les decía el proceso continuo que normalmente tenemos. Y aquí veíamos que hay dos tipos. Uno que era básicamente el que está basado en lo que es un proceso continuo, y el otro que está basado en un proceso semicontinuo. Ambos les decía que están enfocados en diferentes mercados, y esto es lo que estábamos viendo aquí, para que no se me pierda. Digamos que lo que tenemos nosotros aquí, esto es por su tipo, ¿sí? Esto es por su tipo. Pero ese tipo es lo que les había mencionado en la clase anterior, que nosotros tenemos, por ejemplo, un tipo de proyecto especial. Y les había dicho, es cuando nada más fabricamos un solo producto, porque es la característica. Y el hecho de fabricar dos representa un lote de dos, entonces nada más es un tipo único de producto y no podemos zafarnos, es de acuerdo a lo que el cliente pida, ¿sí? Les decía, eh, por ejemplo, de la fabricación o ensamble de barcos, de la fabricación de las naves aeroespaciales, que normalmente es un solo proyecto. Digo, hay muchos ejemplos que podríamos nosotros encontrar o que podemos plasmar, ¿sí? Y les decía de la producción por lotes o intermitentes, donde aquí podemos tener nosotros, por ejemplo, una empresa, eh, por ejemplo, mecánica. Bueno, para que lo entiendan. Imagínense un taller mecánico, un taller de torno, de fresadoras, de CNCs, de taladradoras, en fin, todo lo que vienen siendo las máquinas de propósitos generales.
Ahora, normalmente en este tipo de empresas tenemos nosotros la producción por lotes y es intermitente. Y les decía que la razón era muy sencilla. Llega un cliente, ¿sí? Y lo que hace es que tiene una demanda. Esa demanda es por una cantidad, voy a poner en inglés, por una cantidad específica, ¿sí? Entonces, nosotros, en base a esa cantidad, lo único que hacemos es producir esa cantidad. No producimos más porque esa es la orden. Esa es la orden. Y nosotros producimos y asignamos ese lote a una determinada máquina. Esto lo asignamos a una determinada máquina. Nosotros podemos tener 20 tornos de control numérico y decimos, ¿sabes qué? Voy a tener que asignar esta orden a esta máquina. Y nos vamos y sabemos que esta máquina va a estar ocupada mientras tanto. Una vez que se cumpla la orden, podemos hacer uso de esta máquina, pero con una orden diferente, ¿sí? Esto es como, en términos muy generales, funciona lo que es el sistema de producción por lotes o intermitente. Y les decía del sistema de producción continua que teníamos dos variantes. Una era la producción en masa y otra era la producción continua, propiamente. Y los únicos ejemplos que les ponía, que la generación, por ejemplo, de electricidad, las refinerías, ¿sí? En algunos casos, híjole, aunque es muy complicado, pero sí, en las empresas fundidoras de cualquier tipo de material, ¿eh? Aquí, por ejemplo, les decía, podemos tener todas las empresas automovilísticas, las farmacéuticas, las empresas, por ejemplo, metalmecánicas. Les ponía el ejemplo de Mave, ¿sí? Pero, normalmente esa es la forma en cómo podríamos nosotros entender estos tipos de procesos. Y esto es en lo que nos basaríamos nosotros. Más adelante vamos a ver qué características tiene cada uno, ¿sí? Y esas características nos van a decir, a ver, yo tengo que diseñar un sistema de producción. Ahora, ¿cómo lo diseño? Mira, yo te voy a preguntar una característica. Por ejemplo, ¿quieres tener un nivel de inventario de qué tipo? No, pues alto, medio, bajo. Ah, pues mira, este tipo mantiene un nivel de inventario, por ejemplo, de componentes, que es muy diferente, eh, eh, muy alto. Pero este tipo mantiene un nivel de inventario, pues, bajo. Esto es lo que vamos a ver enseguida para saber cómo empezar a tomar decisiones. Ya después les pondremos números, ¿sí? Pero resulta que cada uno de estos cuatro tipos de procesos tenemos que considerar nosotros algunos factores. ¿Por qué? Porque esos factores van a influir para saber si nos decidimos por un proyecto especial, por una producción por lotes, producción en masa o producción continua. Y esos cuatro factores que vamos a ver están enfocados en lo siguiente. Miren, por un lado está el efecto que tienen en la variedad y el volumen. ¿A qué se refiere? Miren, si nosotros pudiéramos graficar los cuatro tipos de productos, perdón, los cuatro tipos de procesos que acabamos de ver, ¿qué tendríamos nosotros? Nosotros tenemos, por ejemplo, en esta parte podríamos manejar, les decía, el volumen, y en esta parte podríamos manejar las variantes, ¿sí? Ahora bien, les decía, cuando yo tengo un volumen muy alto y que tengo muy pocas variantes, en esta parte yo necesito decidir nada más por estos dos variables o por estos dos factores. Necesito decidir que aquí voy a establecer o voy a seleccionar un proceso continuo. Me voy sobre un proceso continuo, ¿sí? Digo, para que nos vayamos entendiendo esto. Ahora bien, si yo normalmente tengo un volumen, ¿sí? Eh, digamos, elevado, pero no al 100% como en el proceso continuo, que tuviéramos nosotros, por ejemplo, un volumen en esta parte más o menos.
donde las variantes empiezan a aparecer, pocas variantes, pero bueno, considerando que esto es bajo y que esto es alto, ¿sí? Y considerando que el volumen es igual, bajo y alto. Yo tendría que decidirme cuando tengo, digamos que decidirme sobre un proceso que tenga alto volumen, pero no tan alto como un proceso continuo, y que tenga yo variantes, por supuesto, que tenga variantes, pero que aún así esas variantes sean bajas. Aquí es una variante que no, que tenemos, a ver, me estoy equivocando, déjenme ver, me estoy equivocando, lo voy a poner aquí, me estoy equivocando, perdón, discúlpenme, este es el número 4, discúlpenme. Este sería el número 4, cuando tengo un proceso continuo. Otra vez me equivoqué, espérenme. Otra vez me equivoqué, permítanme. No lo vayan a copiar. Si no, me voy a equivocar con todo esto y después vamos a batallar bastante. No, esto es de esta manera. Aquí es donde tengo yo el número 4. Cuando tengo un volumen muy elevado, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, y que yo tengo muchas variantes. Las variantes, por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, se refieren a al estar suministrando a diversos núcleos de población con diferentes, con diferente potencia. No cambian las demás variables, por ejemplo, de voltaje generalmente más que en la industria, ¿sí? Pero esta es la manera en cómo nosotros decimos, cuando yo tengo un volumen de demanda muy elevado y que tenga también muchas variables, muchas variantes de lo que yo estoy ofreciendo, voy a decidirme por un proceso continuo. Cuando yo tengo un volumen elevado, pero no tanto como en el proceso continuo, y tengo también muchas variantes, pero no como en el proceso continuo, me voy a decidir sobre el proceso anterior, que era el proceso de producción en masa, ¿sí? Digo, para que lo tengamos entendidos. Producción en masa. Si yo tengo un volumen que va disminuyendo, que es mínimo, y que tengo muy pocas variantes, me voy yo sobre el tercer, que viene siendo el sistema de producción por lotes o intermitente. Y por último, cuando tengo yo un volumen muy bajo, un solo producto, y tengo unas variantes muy bajas, pues yo por supuesto que estoy hablando de un sistema de producción por proyecto especial. Entonces, la idea es, si yo selecciono, si yo estoy por seleccionar un sistema de producción, porque voy a diseñar el sistema completo, yo tengo que considerar la demanda y tengo que considerar la variedad. De acuerdo a la intersección que tengamos o la relación que tengamos entre la demanda y el volumen, perdón, entre la demanda y la variedad, es el tipo de proceso que vamos nosotros a seleccionar de inicio. ¿Sí? De inicio, ¿no? No es lo único. Esto es de inicio. Pero bueno, ahora bien, normalmente en lo que se refiere a la capacidad de la planta, se enfoca en una cosa muy clave, ¿sí? Cuando yo necesito, posterior a haber seleccionado un sistema de producción, considerando el volumen y la variedad, el segundo punto que tengo yo que considerar son los costos fijos de tener un sistema de cualquiera de estos cuatro, ¿sí? Los costos fijos para cualquiera de estos cuatro procesos o de cuatro tipos de procesos son diferentes entre ellos, pero también son diferentes entre ellos,
pero también son diferentes que los costos variables. ¿Qué significa esto? Un ejemplo. Miren, en el caso, por ejemplo, de un sistema de producción, digamos, en masa, ¿sí? Para el sistema, lo voy a poner aquí, para un sistema de producción en masa, sus costos fijos, ¿cómo imaginan ustedes que pueden ser? Acuérdense cuáles vienen siendo algunos de los costos fijos que tienen. En este caso, los costos fijos, por una característica propia de ellos, son más altos que los costos variables. Son más altos que los costos variables. Y esto se toma, por ejemplo, en el caso de los lotes, es al revés. Resulta que los costos variables son más elevados que los costos fijos. Piensen ustedes en cualquiera de las variables dentro de los costos para que sepan las razones, para que deduzcan las razones. Yo pregunto, por ejemplo, a alguno de ustedes, cualquiera que me pueda responder, dedúzcanlo. Y para estos dos tipos, ¿cómo serán? Para el esencial, Sí, los nada más variables son... considera los volúmenes. Fíjate bien en los volúmenes. Los volúmenes y las variantes tienen mucho que ver. En el continuo las variables serían más altos, ¿no? En el continuo, las variables, los costos, tú dices que en el continuo, los costos, Variables serían más altos. ahorita vemos. ¿Y los costos fijos? ¿Más altos o mucho más bajos? Pues resulta que esto va en relación, por ejemplo, con la anterior clasificación que habíamos hecho. Los costos variables, como tú dices, los costos variables son más altos, mucho más altos. ¿Por qué? Pues por la variedad y por el volumen. Pero los costos fijos son más bajos. ¿Por qué? Porque los costos fijos, dice su definición básica, que un costo fijo, no importa si es una pieza o si son 1 millón de piezas las que produces, son iguales. O sea, los costos fijos no cambian en ningún sentido, pero que si tú produces una pieza como acá o 1 millón de piezas como acá, los costos fijos van a ser los mismos. Los costos fijos, por supuesto, que son más bajos por una cosa. Si a ti te cobran, por ejemplo, 1,000 pesos de energía eléctrica, pero produces 1 millón de piezas, ¿sí? Esto significa que tú prorrateas ese costo entre toda la cantidad de piezas y esto le corresponde a cada pieza una pequeña porción. Y en este caso no. Lo que te cuesten los costos fijos, por ejemplo, de energía eléctrica, se los asignas todo al mismo, a un solo proyecto. Por eso se elevan, ¿sí? Por eso se elevan también. En el caso, por ejemplo, de los costos fijos. Pero eso es lo que tenemos que considerar. Cuando empezamos nosotros a ver que ya no es una cuestión nada más técnica, sino que tenemos que empezar a ver cuestiones, por ejemplo, de costos, cuestiones de la gente, del tipo de gente que necesitamos, empezamos a tener ya muchas dificultades y empezamos a tener muchos problemas. ¿Sí? Ahorita de manera muy general estamos viendo estos conceptos, ya veremos cuando los apliquemos. Ahora bien, vámonos con el tercero. Miren, los tiempos de entrega también tienen que ser considerados, porque para cada uno de estos 4 tipos,
los tiempos de entrega difieren demasiado, ¿sí? Para que lo entendamos en los sentidos opuestos, para un proceso continuo, las entregas son instantáneas o mucho más rápidas comparados con este y lógicamente que comparados con este. Un proyecto único de ese tipo, de los que hemos mencionado, se lleva muchísimo tiempo. Pero en el caso, por ejemplo, de un proceso continuo, pues lógicamente que ese proceso continuo es instantánea. El entregar el producto, aunque es un servicio, pero es mucho más rápido. Y esto, el tiempo de entrega de lo que tenemos que cumplir, influye también en el tipo de proceso que nosotros vayamos a seleccionar. Ahorita van a ver la conclusión de esto. Después, ¿alguna inquietud, alguna pregunta o alguien que contribuya con alguna opinión en cuanto al tiempo de entrega? Lo único que les puedo decir es que el tiempo de entrega lo van a conocer de muchos nombres, ¿sí? Lo van a conocer como el tiempo de procesamiento, lo van a conocer como el TPT, veremos más adelante. El TPT significa Throughput Time, ¿sí? Que es todo lo que tarda algo en recorrer 2 puntos, ¿sí? Que tenemos que considerar que dependiendo en dónde me enfoque yo dentro de la planta, por ejemplo, desde la entrada a la planta, vamos a suponer que aquí está la entrada y que aquí está la salida, yo puedo considerar, por ejemplo, y que puedo considerar el tiempo de entrega desde que entra un componente hasta que sale ese componente integrado dentro de un producto ya terminado. A esto le puedo llamar throughput time, pero no le puedo llamar el tiempo de procesamiento, porque el tiempo de procesamiento depende también del alcance que tenga. Pero si yo tengo una línea, por ejemplo, una línea de ensamble, yo tengo, por ejemplo, aquí el tiempo ciclo de toda la línea de ensamble. Tengo el tiempo de procesamiento de toda la línea de ensamble. Pero si de esta línea yo saco una de las 20 operaciones que tiene, esta operación también tiene su tiempo ciclo, que también es igual al tiempo de procesamiento para esta operación. Nada más para que consideren esos términos que más adelante los vamos a tener que explicar de otra manera, ¿sí? Con algunos ejemplos y con algunas operaciones que hagamos. Pero el tiempo de entrega influye para que nosotros decidamos qué tipo de sistema o qué tipo de proceso vayamos a seleccionar, ¿sí? Por último, otro aspecto que tenemos que considerar es la flexibilidad y la eficiencia. Ahora, la flexibilidad abarca varias cosas. La flexibilidad es la capacidad que tendría el proceso que nosotros decidamos diseñar, la capacidad que tenga de ser flexible para adaptarse, básicamente es adaptarse a, bueno, no dice ahí, pero adaptarse a esto, a las variantes y al volumen. ¿Sí? Y adaptarse a los cambios que puedan existir. Considerando nuevamente estos 4 aspectos. Véanlo de esta manera. Lo voy a tomar. La flexibilidad está enfocada en muchas cosas. Una de ellas es las personas, otra de ellas son las máquinas, otra de ellas es el mismo proceso. Vamos por considerar los más importantes. Miren, si ustedes tienen personas que son obreros, que van a incluir dentro de cualquiera de estos sistemas de producción, estas personas puede ser que necesiten tener flexibilidad en alguno de los procesos. ¿Por qué? Les voy a poner nada más con un ejemplo que va a ser este de los lotes. Yo en un tipo de en una empresa de este tipo, como les había dicho, como en una empresa mecánica, donde les decía que voy a tener tornos de control numérico, tornos automáticos, tornos semiautomáticos
tornos manuales, pero voy a tener también fresadoras, taladradoras, cortadoras, etcétera. Yo necesito personas que sean flexibles. ¿Flexibles para qué? Para que si tienen, para que puedan ellos manejar lo mismo un torno que una fresadora, que una taladradora y que una cortadora. Pero en este caso, voy a poner en este caso, por ejemplo, una empresa automotriz, no necesito yo tanta flexibilidad. ¿Por qué? Porque en la línea de producción voy a tener casi clavados ahí a los obreros, siempre haciendo lo mismo. Ya el moverlos, que es parte de una estrategia, es cuando se empieza a tener flexibilidad, pero normalmente pasa un tiempo muy grande para que dominen su propia operación. Y hasta entonces empezaría a establecer una estrategia para cambiarlos y que sean flexibles. Y para que nos entendamos todavía más, espero que así sea, vamos viéndolo. Pongan sus ejemplos ustedes, colaboren un poquito. Miren, relacionado con lo que les acabo de mencionar acerca de la flexibilidad. Yo les decía que en el sistema, por ejemplo, de producción continua, ¿sí? En el sistema de producción continua, yo generalmente no tengo obreros. Yo sí tengo, digamos, ingenieros. Ahora, la labor, si no, la razón, les decía, la razón de estas dos situaciones es muy sencilla. La razón es de que por el tipo de proceso que tengo, los procesos para fabricar un proyecto especial es que requieren muchos controles. Y entonces yo lo que necesito son ingenieros precisamente que hagan esta función de controlar, básicamente de monitorear, ¿sí? Ven ustedes, por ejemplo, hasta en las fotos, ven una máquina que tiene, no sé, 20,000, como si fuera un avión, 20,000 indicadores, que todos dicen algo, pero que en base a esto es el funcionamiento, por ejemplo, de una termoeléctrica, donde yo necesito una persona que esté monitoreando y que sepa, por ejemplo, interpretar lo que dice cada uno de estos monitores o de estos indicadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso por sí mismo es totalmente automático. Y entonces yo necesito personas de ese tipo, yo no necesito obreros. Ya si es cuando yo proporciono, por ejemplo, el servicio, pero es el servicio de energía eléctrica, pues por supuesto que voy a tener pues todos los que andan instalando, todos los instaladores, y